Bienvenidos y bienvenidas al segundo día de este 17 Pleno Congreso de ACEC, el encuentro regional de sindicalismo y ciencias sociales. Bueno, en primer lugar, estamos en un momento de reconocimientos y de recuperar y recordar estos 25 años de trabajo. Y en primer lugar yo quería manifestar mi reconocimiento, mi profundo reconocimiento a Gloria Rodríguez por todos estos años de trabajo tosudo, con mucha voluntad y habilidad. En estos encuentros han participado obreros, asalariadas, trabajadores de base que, digámoslo sinceramente, no frecuentan mucho la universidad. En estos encuentros, muchos y muchas estudiantes iniciaron en sus trayectorias investigativas y muchos siguieron formándose gracias a estos encuentros, aunque no siempre eso es debidamente recordado. Además, a Gloria le agradezco honrarme con su amistad. Y por otra parte, por un regalo como este, que es acompañar en el panel a estos amigos. Y decimos amigos no en el sentido con que el lenguaje común asimila los cánones sensibles de la vida cotidiana, sino amigos en el sentido como lo pensamos historiográficamente. La amistad política, porque sus bases se sustentan en la conciencia de lo público y en la solidaridad. No necesitamos reconocimiento personal mutuo para sentir amiga a otra persona. Y si hablamos de solidaridad, quienes nos acompañan aquí hoy, nos han acompañado también en muchas otras ocasiones con su habitual generosidad. Alberto Boto es secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Rosario. Por tercer mandato consecutivo y es un referente del movimiento sindical Rosario. Durante su gestión se realizó la modificación del estatuto del sindicato y se creó la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Alejandro Horowitz es doctor en Ciencias Sociales, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ¿aún? No, ya no. Tiene una profunda actividad intelectual y como editor. Opino que su tránsito por las redacciones periodísticas hace que sus libros sean tan cautivadores, ¿no? Para quienes estudiamos historia, los cuatro peronismos es un tránsito ineludible, pero uno más reciente, como es el kirchnerismo desarmado, se lee con voracidad. El año pasado, hace un año, aceptó con generosidad también la invitación de presentar en Rosario Lenin y Trotsky y los dragones de Marx. Matías Layuz, Gloria secretario nacional de Cultura de la Asociación Bancaria, y es histórico y dirigente gremial, aunque su activismo no comenzó en el sindicato, sino en las luchas de los centros estudiantes en los años 70. También fue presidente del Consejo de Capacitación y Formación Profesional y ha acompañado los encuentros de Ciencias Sociales y Sindicalismo durante muchas ediciones. Martín Scholl es sociólogo, aunque se dedica a la economía. En estos días conversábamos con Horowitz acerca de ser fronterizos respecto de nuestras disciplinas de base a lo que nos dedicamos. Es doctor en Sociología e investigador de CONICET. Sus producciones más recientes son Con exportar más no alcanza, del 2024, El viejo y nuevo poder económico en la Argentina del siglo XIX a nuestros días, del año 2021, y también ha reflexionado sobre el kirchnerismo entre la década ganada y la década perdida, la Argentina kirchnerista de 2018. Les agradecemos muchísimo que compartan. Personalmente he participado en 23 de estos 25 años de encuentros. Con muchos nos encontramos las mismas personas, en otros se han ido sumando más recientemente. Pero lo que nunca cambió en nuestras discusiones fue el tema de la ofensiva empresarial que da nombre al panel de hoy. Homenajeando al homenajeado de ayer, que es Ricardo Antúnez, recuperamos la centralidad del trabajo, sostenemos que la sociedad en la que vivimos en estos momentos no se parece al capitalismo de nuestras abuelas, está profundamente globalizada
y se materializa a través de geografías nuevas de la explotación. Propicia la proliferación del sector servicios y sus puestos de trabajo precarios y recluta a las mujeres para el trabajo asalariado a nivel global. Este capitalismo alteró profundamente la composición de la clase trabajadora, generó nuevas corrientes de expropiación. Entonces podemos decir que el conflicto de clases ya no incluye solamente las batallas por el trabajo asalariado y libre, entre comillas, sino también que se registra en torno al trabajo asalariado, no asalariado, feminizado y dependiente. Durante los 12 primeros meses del gobierno de Javier Milei, el empleo registrado en el sector privado cayó profundamente, lo mismo respecto del empleo público. Sin embargo, el número de monotributistas aumentó, alcanzando 2.062.000 registrados, un desplazamiento que refleja claramente un incremento en la informalidad y la precarización del trabajo. Esto, como bien se decía también en el panel de ayer, no solamente refleja el deterioro del poder adquisitivo, sino también un ajuste estructural que afecta la calidad de vida de la población trabajadora. Esos datos aventuran una realidad social muy delicada para el mundo del trabajo. La destrucción de empleos formales significa el paso a la informalidad con la consiguiente pérdida de beneficios laborales, protección social y cobertura sindical. Otro término que agudiza la situación es que la mayoría de los puestos de trabajo perdidos proviene del sector servicio y del trabajo a domicilio. Y en este caso me interesa enfatizar en que ese porcentaje o esos números no son neutros y que el crecimiento de la participación y la ocupación femenina se concentra en esos sectores que se vieron más profundamente afectados. La brecha de ingresos entre varones y mujeres total para el cuarto trimestre del 2024 fue del 28,6%. Bueno, esto nos conduce a la pregunta por las políticas económicas y la pregunta por el capitalismo, que es una de las directrices que seguramente todos van a tomar hoy, y que sigue siendo un tema de interés precisamente por su significación política y porque sus interpretaciones también tienen consecuencias prácticas. Y como nosotros vimos en el capitalismo, claramente conocer su devenir y el desarrollo y la forma en que se desarrolla en esta época modela nuestro sentido de lo posible. Así como Ricardo Antunes nos proporcionó una visión ampliada de clase trabajadora, parece importante pensar en una noción ampliada del capitalismo, o de sociedad capitalista, mejor dicho. Una sociedad que tiene dimensiones ocultas, como sostiene Nancy Fraser, donde se articulan las desigualdades en torno al género, a la expropiación y a la dinámica racializada de esa expropiación, las desigualdades en torno al género y las formas de dominio político que están estructuradas sobre las desigualdades de clases. En ese sentido, nos parece que es central preguntarnos y entender estas formas decisivas y que adopta hoy la sociedad capitalista y cómo nuestras vidas son formateadas a partir de eso. Así que esa es la primera pregunta que les vamos a hacer a 10. Bueno, creo que me aparto de la directriz, pero bueno, la culpa la tiene Gloria, que sabe cómo, sabe quiénes son los panelistas que invita y por dónde pueden salir disparados cada uno. En primer lugar, bueno, agradecer Gloria una vez más por la invitación, valorar sinceramente estos 25 años, que no es poco, de construcción en esto que se ha denominado ciencia social y sindicalismo, que ha permitido integrarnos, unirnos en épocas muy complicadas de este país. Hoy estamos jodidos, pero cuando tuvieron la iniciativa de armar esta construcción, también estábamos bastante comprometidos. Y casualmente acá el compañero me dice, yo te conozco, hace más de 20 años, dice, estuve por acá. Y le digo, ¿con qué tema? Y me dice, por la privatización del Banco de Santa Fe. Y una de las primeras charlas a las que vos, Gloria, nos convocaste, que hay un libro impreso, tenía que ver con el capítulo de privatizaciones, me tocó exponer sobre el tema del Banco Provincial de Santa Fe, y si no me equivoco estaba vos, Alberto, en el panel, por Orgullo y Fuerza, o había otro compañero,
No puede haber Y estaba Facendini por el problema del agua. Y compartimos, así que bueno, mirá qué importancia que tiene haber sido consecuente y hoy cumplir 25 años, realmente, bueno, un lujo. Y cuando me decía que a lo mejor me convocaste para este panel de economía, empleo, ingresos, cuando veo quién estaba en el panel digo, bueno, hablando mal y pronto, ¿no? Porque tenemos confianza, ¿con qué me la rebusco hoy? ¿Con qué vamos a salir hoy? Y lo que se me ocurrió es plantear las distintas políticas económicas que tuvo este país y el rol de los trabajadores del movimiento obrero. Y cómo ante cada situación económica, que fueron varias en estos últimos años, cómo respondió el movimiento obrero, los trabajadores cómo respondimos. Y para no remontarme al principio de la historia del movimiento obrero en la Argentina, sí elegí una fecha, un año caprichoso, con toda la intencionalidad, que es 1975. ¿Y por qué? Porque nosotros, el 25 de junio, cuando digo nosotros, los bancarios, conmemoramos el 25 de junio la firma de nuestro convenio colectivo de trabajo, 18/75, que por el principio de la ultraactividad hasta hoy lo tenemos vigente. ¿Y qué pasó en 1975? Bueno, todavía se estaba por cumplir un año de la muerte de Perón, el país estaba convulsionado y un gobierno que económicamente empezó a hacer agua por todos lados. Y de las cuestiones que estoy hablando son cuestiones que no solamente he estudiado, aprendido, sino que por los años que tengo las he vivido en carne propia. En ese momento era militante gremial en el Sindicato de Empleo y Comercio, en la Lista Azul, trabajaba en la Bolsa de Comercio, año 1975, y veníamos de la euforia del retorno de Perón, después 18 años de exilio, un año 74 con una ley de contrato de trabajo que vivimos reivindicando por la importancia que tiene, recontentos todos porque se bajaron los carteles de Yanger y la ESO y aparecieron los carteles de YPF en todo el país, nacionalizando las bocas de expendio de combustible. Los bancarios en ese entonces nos noticiábamos, todavía no era bancario, pero en el sistema bancario se nacionalizaban nuevamente los depósitos bancarios. Es decir, vivíamos en una euforia que en el 75 esa euforia se derrumba brutalmente cuando aparece Celestino Rodrigo como ministro de Economía de la Nación y producto de la política de shock, no sé si la habrán sentido nombrar, si les parece algo conocido, con esa política de shock hizo brutales aumentos de los servicios en todo el país. Cuando digo brutales estamos hablando de 100%, 150% de un día para el otro, de evaluación. Y los gremios enrolados en la CGT, que era la central en ese momento única de los trabajadores en la Argentina, con un poder fenomenal, todos los gremios enrolados en la CGT empezaron a discutir las paritarias. Las paritarias libres, como corresponde por la ley. Y los aumentos que se conseguían, es decir, todos los gremios se corrían por izquierda uno al otro, y si la UOCRA firmaba el 130, los metalúrgicos, que era el gremio más importante del país, querían el 150, los del MATA el 200, y así se fue generando una serie de convenios con aumentos que en el peor de los casos estaban dentro del 100% del aumento salarial. Y el gobierno, por un decreto de Isabel Perón, presidenta de la Nación, decide, junto al ministro de Economía, por decreto dar aumento de salario
interrumpiendo la discusión, no avalando, no homologando las paritarias ya conseguidas y los convenios colectivos que se habían firmado. Este era el plan económico. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue que la CGT, por primera vez en la historia del país, le hace un paro a un gobierno peronista. Y en los días de junio de 1975, con un imponente paro de 36 horas, con movilización, se produce la renuncia de Celestino Rodrigo, la de López Rega, con la influencia que tenía, triple A de por medio, y no solamente la renuncia de López Rega, sino su salida del país. Estos años, a partir del Rodrigazo, de la huida de López Rega, de la renuncia de Celestino Rodrigo, de la debilidad del gobierno, eran años donde las diferencias políticas se pagaban con sangre, la violencia era todos los días abríamos los diarios y los muertos se contaban de un lado y del otro, en el tema de muertes sindicalistas, muerte de dirigentes juveniles, muerte de intelectuales, bombas en los teatros de los que tienen una ideología de izquierda, al trapo rojo en boca de los militares que estaban en Tucumán. Es decir, una situación realmente predecible, que fue el 24 de marzo de 1976. El 24 de marzo de 1976 fue una fecha predecible, donde todos veíamos venir el golpe de Estado, una sociedad anestesiada, inmovilizada, y se podría decir que podría venir el 20, podría venir el 25, cayó el 24, se trabajó normalmente, y bueno, esto tiene que ver, también para el estudio de la sociología, cuando hablamos de los comportamientos de la sociedad de hoy, hablar del comportamiento de esa sociedad de la que todos formábamos parte, y que esto produjo no solamente un golpe de Estado que impuso nuevas normas políticas y económicas, sino se llevó puesto a 30.000 compañeros con un genocidio que no vamos a relatar ahora en forma pormenorizada. Y aparece José Alfredo Martínez de Hoz, el líder político, diríamos, intelectual del programa económico que llevaron a cabo en las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se llamaba este programa? Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. Términos que hoy todavía se utilizan para imponer los planes neoliberales. Y al año siguiente, José Alfredo Martínez de Hoz anuncia la nueva ley de entidad financiera, de la cual recuperar la democracia, hoy, más allá de algunas pequeñas reformas hechas fundamentalmente en las cartas orgánicas del Banco Central, la base de ese programa, de esa ley, sigue vigente. Es decir, que 40 años de democracia, más allá de los problemas que tenemos, no pudimos resolver este tema que implica el funcionamiento de la entidad bancaria, donde a partir de la reforma se dio vía libre a la timba financiera, a la especulación financiera, en desmedro de la industria nacional. Y bueno, todos recordamos, yo por lo menos siempre recuerdo, y hago hincapié en esa famosa propaganda que veíamos por la tele o en los cines, de las sillas que se rompían, todas menos las importadas, que eran las mejores. Y abruptamente pasamos de la patria metalúrgica, como se denominaba a la Unión Obrera Metalúrgica, liderada por Lorenzo Miguel, el poder que tenía, pero que simbolizaba el poder que tenía el movimiento obrero en ese momento, pasamos abruptamente de la patria metalúrgica a la patria financiera. Yo era bancario a partir del año 79, y bueno, hay cuestiones que uno puede recordar en la historia, pero después tiene su vivencia personal. Los trabajadores bancarios hemos vivido los cambios en la política económica en carne propia, del otro lado del mostrador, y en esos años
cuando uno llegaba a la sucursal del banco temprano, había unas colas terribles y no eran para cobrar, me faltan 5 y me quedan como 25 años de historia, ¿no? No eran para cobrar no eran para cobrar la jubilación, sino de gente que iba a renovar el plazo fijo, porque los plazos fijos eran por 7 días. Imagínense el interés que daba, que la gente vendía lo que tenía, vendía el auto, vendía esto, vendía lo otro, plazo fijo, plazo fijo, plazo fijo, plazo fijo. Así terminó todo. Y también hubo respuesta a esa dictadura. Ya en el año 79 la Comisión de los 25, con Ubaldini, García, de taxista, Digón y varios compañeros más, hicieron el primer paro nacional a la dictadura. ¿Fueron todos los premios? No, fueron los que se decidieron. Y esta es la historia de nuestro país, del movimiento obrero. Hoy nos preocupamos entre todos de qué hace fulano, qué hace Mengano, y qué hace este, qué hace el otro, qué hace la CGT, qué hace los gremios, qué hace los gordos. Hay que preocuparse qué hace uno. Y en ese sentido, los programas revolucionarios que tuvo el movimiento obrero, Huerta Grande, La Falda y las gestas más grandes no fueron de un movimiento obrero unificado, fueron de grupos de pequeños. Y cuando hablo de Huerta Grande y La Falda, fueron promovidos por sindicatos pequeños, no fueron promovidos por grandes sindicatos. Y fueron los que dieron más batalla y más pelea para hacer caer la dictadura de Onganía en su momento, cuando fue el Rosariazo, cuando fue el Cordobazo y todos los vasos que hubo en este país. Y después, obviamente, la mayor repercusión del movimiento obrero en el derrocamiento de la Junta Militar tuvo que ver obviamente con el desgaste que tuvo con la guerra de Malvinas y esa jornada histórica, 2 días antes, el 30 de marzo, si no me equivoco, del 82, días antes de la guerra, esa histórica movilización en Plaza de Mayo, que se lleva puesta la vida de un compañero en la plaza y de otro compañero en Mendoza. Sintetizando, ¿no es cierto? Porque nos queda poco tiempo. Vino el advenimiento de la democracia con Alfonsín. Alfonsín heredó un país bastante complicado en materia social, en materia de derechos humanos, obviamente, y también en materia económica, porque estaba endeudado hasta la cabeza con el Fondo Monetario Internacional. Acá hago un paréntesis, les recomiendo la lectura de un libro. Tiene unas cuantas páginas, pero vale la pena leerlo desde mi punto de vista. Se llama Temporada en el quinto piso, escrito por Juan Carlos Torres, que habla sobre todas las peripecias del economista Zurbil y su equipo durante el gobierno de Alfonsín. La respuesta, obviamente, no la vamos a pormenorizar, pero hubo 13 paros generales de la CGT en contra de las políticas económicas del gobierno de Alfonsín, que, entre otras cosas, tuvo la hiperinflación, en lo que derivó en el cambio de mando de gobierno, entregando el volante a Carlito Saúl Menem, que fue peor el remedio que la enfermedad. Con la bendita convertibilidad de un peso igual a $1. Y la respuesta de ese gobierno, todos la conocimos, porque vivimos en carne propia, varios de los que estamos acá la caminamos juntos, nos movilizamos juntos, cada 1 de mayo el festival en el parque Urquiza, y ahí aparecieron, hoy hablamos de los piquetes. ¿Dónde aparece el piquete? El piquete aparece en la época de Menem. Esa fue la respuesta social de los trabajadores, de la sociedad, de los sectores más afectados, de los desocupados. Antes no era una figura que no existía el piquete en la Argentina, como corte de ruta, movilizándose ante el cierre en General Mosconi, en distintos lados. Obviamente que estos piquetes también trajeron aparejados varios compañeros y compañeras muertos. Y aparece la figura del MTA, que me vuelve a traer, nos vuelve a poner en sintonía de que mientras la mayoría de los gremios andaban en otra cosa, Moyano, Palacio y compañía, con un grupo de conjunto, forman el MTA, la CTA, por otro lado, la corriente clasista y combativa, dieron la pelea contra las políticas neoliberales del gobierno
del gobierno de Menem. Y después tuvimos a Néstor y Cristina, volvieron las paritarias, recuperamos poder los sindicatos, y esto no quiere decir que nos hayamos todos cruzado brazos, por lo menos en el caso de los bancarios, con el bendito y salvaje impuesto a las ganancias que afectaba nuestro salario, le hicimos unos cuantos paros al gobierno, fundamentalmente de Cristina, que era cuando el impuesto a la ganancia reducía nuestro poder adquisitivo. Vino el gobierno de Macri, donde también dimos pelea, y muchas de esas peleas fueron para homologar las paritarias que se negaban a avalar. Pasamos por el gobierno de Alberto Fernández sin pena ni gloria, y pandemia de por medio, y hoy estamos donde estamos parados, con el gobierno salvaje desde todo punto de vista que preside Javier Milei. Y si yo hice todo raconto histórico, no retrocediendo más allá del 75, pero del 75 a la fecha, en los últimos 50 años, de todas las políticas que tuvimos y cómo enfrentamos fundamentalmente a las políticas neoliberales, es obvio que hoy tenemos todas las condiciones para seguir enfrentando a las políticas de Milei. Y no hay que hacerse malos rulos con respecto a si estamos todos o no están todos, o alguno se va a sumar ahora y otro se va a sumar después. Esto va a depender de quienes decidan dar la pelea en este momento, como en el caso nuestro como sindicato, como movimiento obrero organizado. Cuando aparece Macri, tuvo 2 años largos de changüí de parte de las organizaciones más poderosas sindicales. Pero rápidamente surgió la corriente de los trabajadores, con Palazzo a la cabeza y varios gremios más que lo acompañaron, con grandes historias de lucha, pequeños chiquitos, farmacia, los gráficos. Y uno dice de farmacia. Bueno, no voy a repasar la historia de farmacia porque no me doy mal acá, pero habría que repasarla. O la historia de los gráficos, hay que repasarla. Hay que repasarla porque dieron grandes dirigentes con nombre y apellido que enorgullecen a todos. Así que bueno, este es mi aporte, la distribución del ingreso de la pelea que damos a los sindicatos constantemente. Para eso tenemos la paritaria y la damos, en el caso de los bancarios, habiendo obtenido hace unos cuantos años atrás participación en la ganancia, de la ganancia del sistema financiero. Una parte de nuestro sueldo depende de la ganancia del sistema financiero. Y en cada paritaria no solamente hoy conseguimos cláusula gatillo por el índice de inflación en forma prácticamente hoy automática, sino que cada una de las cuestiones que nosotros conseguimos tiene que ver con el nivel de ingreso y el nivel de aumentar el salario. Cuando hablamos de la guardería es porque aumentamos el salario de gran parte de nuestros compañeros trabajadores. Cuando repartimos los kits escolares cada año, estamos aumentando el ingreso de nuestros compañeros. Cuando vacunamos gratis, estamos aumentando el ingreso de nuestros compañeros. Salvaguardamos el poder adquisitivo del trabajador, que es lo que nos corresponde, junto con la fuente de trabajo, que es lo fundamental, lo esencial, lo que nos da dignidad. Para cerrar, así la compañera Pascual se queda tranquila, que la cierro. Me quedo con una reflexión del Papa Francisco. A poco de haber asumido, le estoy sacando letra a mi compañero que... No, quédate tranquilo. Hubo una exhortación apostólica que se denominó Evangelii Gaudium, del 24 de noviembre del 2013, en materia económica, que decía: 1. No a una economía de exclusión. 2. No a la nueva idolatría del dinero. 3. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. 4. No a la inquietud que genera violencia. No a la inquietud, perdón, a la inequidad que genera violencia. Bueno, muchas gracias. Bien el tiempo. Alberto, Bueno. te escuchamos. Seguí la directriz, No hagas como yo. No hagas como No, yo voy a hablar menos porque yo soy mucho más chico que vos, tengo mucha menos historia. Bueno, en primer lugar,
agradecerte, Anita, gracias por el lugar, gracias a la bancaria, sindicato hermano querido, tantas luchas compartidas y que van a seguir, ¿no? Evidentemente, cómo están las cosas. También me sumo, aunque te dé vergüenza, Gloria, al reconocimiento y el agradecimiento por este espacio, porque son 25 años, ¿no?, de lucha. El primer encuentro que se realizó fue el 1 de junio, para esa fecha. Sí. Fueron, creo que unos días en mayo y en junio. Fueron 2 jornadas. 2 días en mayo y 2 días en junio. 4 días. Exactamente. Y el 1 de junio fue cuando me tocó, mira vos, participar. Yo en ese momento era secretario gremial, era el espacio que me tocaba a mí, estábamos defendiendo la privatización de la EPC. O sea, el LOLE hacía poquito tiempo que había sancionado la ley. Bueno, el banco ya se había privatizado, que siempre decimos, ¿no?, durante el primer gobierno de Obey, privatizó el Banco de Santa Fe. Con nosotros, nos dejó para después, y después, no se pudo. Igualmente se pudo llegar a un acuerdo, por lo menos salvar por esos 2 años, dos años nada más, y después volvieron a la carga con la privatización. Tengo un compañero que en aquel momento, cuando me tocó escribir, me ayudó a escribir, Coco Rosso, compañero militante de tantos años. Así que son muchos recuerdos. Y en ese primer panel estaba Carlito del Frade, había un compañero de Atilra, Hernández, no sé el compañero. Y otro entrañable compañero que hoy está acá presente, que es Pablo Ortega. Con Pablo estuvimos de acá de la bancaria, luchador contra la privatización del banco. Dios mío, si la pasaste mal, Pablo. Sí. Así que por eso hay que reconocer la lucha de las compañeras y de los compañeros, ¿no?, a lo largo de la historia. Y eran diferentes espacios para poder expresarnos, ¿no? Cada vez que se armaba o se daba esa posibilidad. Esto se dio en la Facultad de Humanidades, Escuela de Antropología, que nos citaban ahí en esos espacios. Y ahí teníamos la posibilidad un poco de contar cuáles eran los procesos que nos estaba tocando atravesar a los trabajadores en ese momento, ¿no? Y no hay mucha diferencia de lo que está ocurriendo hoy. Por eso creo que antes de seguir, y como en aquellos momentos la hemos pasado tan mal y como ahora también la estamos pasando tan mal, creo que nosotros tenemos que tener, antes de empezar a hablar, una definición contundente. No a los presos políticos, libertad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, no a la que pueda ser elegida como cualquier ciudadano o ciudadana de la Argentina. Me parece que eso es algo fundamental para lograr calidad institucional que tanto se está perdiendo aquí en la República Argentina, ¿no? Se ha venido degradando esta situación desde hace mucho tiempo, la confusión. Lo que recién hablaba Matías, que es importante recalcarlo, fíjense que estos métodos nuevos se presentan con forma de motosierra, quizás, porque parece que a muchos les debe agradar ver como un dibujo animado, bizarro, con una motosierra en la mano, y por eso vamos y no acá, claramente, pero fue y se le puso el voto. Y lamentablemente los métodos que utilizan, que vienen o se presentan como algo nuevo, son más viejos que el peronismo, claramente. Matías recién hablaba de Martínez de Osa en su momento, con el tema de la industria nacional, el famoso videíto ese de la propaganda de la CIA, ¿no?, que se rompía. Y nosotros tenemos un dicho, siempre lo hablamos con todas las compañeras y compañeros, acá hay muchas compañeras y compañeros de Unifuerza, que les agradezco también que estén acompañando. Pero cuando la derecha dice blanco, seguro que es negro y no te vas a confundir. En ese momento
lo que hablaban fue para destruir la industria nacional Martín y Dios. Después vino uno un poco más cercano que se presentó con unas patillas bastante grandes, que fue justamente porque estábamos resistiendo esas políticas. Después se le empezó a emprolijar de a poquito, se empezó a cortar el pelo, ya era más prolijito, pero también llegó con la promesa de salariar su revolución productiva. Hizo exactamente todo al revés. Terminó de privatizar el país, de enajenar todo el patrimonio público del Estado. La famosa frase de Dromi, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esas cosas que nos tocó vivir, y ahora, como también pasó con Macri, acordémonos, en mi gobierno nadie va a pagar ganancias, bueno, ya sabemos lo que hemos pasado, y ahora con Milei lo mismo, el ajuste lo va a pagar la casta. ¿Y quién lo está pagando? Los jubilados, el pueblo. ¿Quiénes sino nosotros y nosotras, haciéndonos cargo justamente de estos desastres que hace la derecha históricamente en la historia, que ha hecho y que va a seguir haciendo si no tomamos y no creamos una verdadera conciencia de clase o no la recreamos, porque la receta, como decíamos, siempre es exactamente la misma y va a seguir siendo la misma. Quieren un país para muy pocos y claramente no quieren redistribuir la riqueza y ayudar a que vivamos con una dignidad que es la que nos merecemos simplemente por ser trabajadoras y trabajadores. Matías recién hacía mención también a que los piquetes aparecieron durante la época del menemismo. Es real. Y también en estos gobiernos derechosos es cuando más aumenta la ayuda social. No precisamente con aquellos gobiernos que son industrialistas, que desarrollan la industria nacional, que se apuesta justamente a crear fuentes de trabajo en un país, porque justamente la fuente de trabajo es lo que incorpora a esa gente ayudada o que tiene que ser ayudada por el Estado en caso de no poder acceder a un trabajo digno, ¿no? Quizás como reflexión lo tengamos que plantear todas y todos los argentinos, ¿no? Sin exclusión, en qué cosas nos hemos equivocado o qué hemos hecho mal durante todo este tiempo para que justamente la derecha vaya ganando terreno y que hoy lleguemos a este estado, ¿no? Hace 40 años que volvimos a recuperar la democracia, más de 40 años, ¿no? Y hoy está más frágil que nunca. Está más frágil quizás que cuando apenas la recuperamos. ¿Qué nos pasó durante todos estos años? ¿Qué le pasó a la clase trabajadora? Porque, perdón Matías que te haga referencia permanentemente, vos decías, Saúl le hizo 13 paros, le hicimos porque éramos laburantes y nosotros también hacemos paros, al gobierno de Alfonsín. Pero en aquel momento había aproximadamente era un 57% de trabajadoras y trabajadores registrados. Y hoy creo que no superamos el 35%. Y ahí nos tenemos que empezar a replantear algunas cuestiones, ¿no? Y sin duda que si no corregimos ese rumbo, no aumentamos la cantidad de trabajadoras y trabajadores registrados, empezamos a combatir, además de los planes sociales, también el monotributo, a quien, si ustedes recuerdan, no hace mucho tiempo atrás, el expresidente Mauricio Macri le empezó a llamar emprendedores. Nosotros le decíamos a los compañeros, ojo con el tema emprendedores, suena muy lindo, ¿no? La derecha tiene esas cosas, ¿no? De vendernos con palabras lindas, cosas que realmente son muy malas. Entonces nos venden como emprendedores, pero en realidad son monotributistas. Y el propio Estado ha fomentado eso.
Por eso también hay que replantearse un montón de políticas y hay que hacerse cargo, y ahí está también el tema de las responsabilidades individuales. Porque sin duda que hoy tenemos una responsabilidad histórica de proteger la patria, de proteger la soberanía, de proteger justamente quienes nos toca más o menos, podemos tener un poquito más, un poquito menos de grado de responsabilidad institucional, pero tenemos que en realidad asumir con todas las letras este momento y ver cómo podemos hacer, o qué es lo que podemos dar, lo mejor que podemos dar de cada una y cada uno de nosotros para volver a recuperar la senda que nunca debió dejar la Argentina, que es ese camino de grandeza, esos sueños que tenemos que cumplir quienes habitamos esta tierra, que no nos merecemos esto que está ocurriendo. Y cuando volvió la derecha después de esos 12 años maravillosos que tuvimos, creemos que en la historia del peronismo, Perón y Evita, hasta lo que ocurrió en el 55, que ahora vamos a rememorar justamente ese hecho terrible para los argentinos, que por ahí también, ¿no? La derecha, cómo ha actuado sobre los planes de estudio, ¿sí? Me fui al diablo. No, rápido. Sí pasa rápido el tiempo, ¿no? Cuando uno se pone a recordar. No, decía que muchas veces nos han escondido hasta en los planes de estudio el tema de los bombardeos del día 16, que eso tiene que estar más fresco que nunca en la memoria. Porque hoy, quizás con métodos menos cruentos, pero están logrando lo mismo, y no sé si en términos justamente económicos, hasta los resultados son mejores para ellos. Entonces, desde ese lugar y desde esa responsabilidad, la que quizás cuando estuvo Macri, nosotros, más allá de hacer mención a los gremios nacionales, pero acá tuvimos un movimiento sindical rosarino que conducía el compañero Matías Layud, y nosotros hicimos frente al gobierno Macri, y en algún momento se nos llamó la capital de la resistencia. Bueno, tendremos que volver a ser, no sé si la capital, un foco más de resistencia, pero eso es la síntesis de alguna manera del momento histórico que recién volvíamos a decir, porque lo dije como 2 o 3 veces, pero es real, es lo que nos tiene que convocar ahora, a la lucha, a recuperar justamente todo eso que nos están o nos pretenden quitar, porque todavía no hemos perdido todo, pero realmente está todo en riesgo. Y reiteramos, hay algo que creemos sí, que la derecha fue un poco más allá de las expectativas que a lo mejor, quizás hasta el propio Macri, ni siquiera él se animó a tanto. Se apropiaron de la palabra libertad, compañeros y compañeros. Hoy la libertad no avanza, la libertad atrasa. Y lamentablemente una palabra tan hermosa está en manos de una poca gente que son hijos, nietos de los que ya nos bombardearon, nos desaparecieron y nos van a seguir castigando en tanto y en cuanto nosotros no tengamos la conciencia, el conocimiento suficiente como para desterrar definitivamente de la faz de este territorio sus apetencias, no vamos a decir sus presencias porque nosotros construimos con amor, no somos lo mismo, no nos queremos rebajar a lo mismo, pero sí desterrar definitivamente las apetencias para tener un país más igualitario, más inclusivo, libre, justo y soberano. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, primero no voy a reconocerte, pero sí te agradezco la invitación, Gloria. 25 años o un cuarto de siglo es lo mismo y es un montón, un cuarto de siglo, así que suena más largo todavía. Y esa consistencia no la tiene mucha gente, así que bueno, un orgullo estar acá. Yo voy a hablar de Milei, de la política económica de Milei, me tocó esa parte, tratando de presentar una tesis que venimos trabajando. Bueno, a ver qué les parece también para... Después va a haber un intercambio, así que puede ser interesante plantearlo. Tanto Laura como acá los compañeros, Matías, Alberto, hablaron de el carácter regresivo de esto. Eso ya creo que está clarísimo, es un ajuste bestial, sobre todo sobre los que vivimos de un ingreso fijo, los trabajadores y sobre todo los jubilados en el marco de un ajuste fiscal despiadado que ha relegado todo salvo lo que tiene que ver con honrar los compromisos de la deuda, ¿no? Entonces, parto de eso que ya se mencionó acá y empezó planteando Laura y creo que es lo más correcto, el carácter regresivo desde el punto de vista de la distribución primaria del ingreso entre los trabajadores y los capitalistas. Yo quería trabajar un poquito qué está pasando al interior del capital, porque ahí hay un elemento que desde mi punto de vista es un tema bien interesante, que tiene que ver con lo que, porque no se me ocurre otro nombre, vamos a llamar la tesis de la sábana corta, digamos, que quiero plantear con esto, que este modelo económico o esto que se viene desplegando, que se presenta como un éxito económico, algo rotundo en cuanto a que ha colocado a la Argentina en un esquema distinto a todo lo anterior, está atado con alambre desde el punto de vista económico, y en ese atar con alambre me parece que hay un elemento que es fundamental, que tiene que ver con la tesis de la sábana corta, con que estamos en una situación donde la propia política económica, que siempre implica transferir ingresos entre distintos grupos de la sociedad, no puede sostener transferencias de ingreso al conjunto de los sectores que configuran los sectores dominantes de la Argentina, y eso empieza a tener crecientes conflictos, disputas que se dan en un escenario donde por abajo, por lo menos mi mirada, es que vamos a un escenario de creciente conflictividad. Entonces, la sábana corta sería despelote con los de abajo, pero también una creciente disputa arriba, que me parece que, sobre todo después de lo de ayer y de esta deriva represiva y autocrática del gobierno, estaría bueno que por lo menos los tengamos en cuenta para definir o para pensar las estrategias políticas. El escenario particular es restricción externa. Diríamos, no hay dólares en esto que se suele llamar la restricción externa, y eso está muy asociado a dos o tres elementos que procura la política económica. El primero y fundamental tiene que ver con un saldo comercial, exportaciones menos importaciones, que se está haciendo cada vez más complejo. Estamos en un escenario, ahora lo vamos a ver, donde la actividad, sobre todo industrial, productiva, está siendo muy castigada por la apertura importadora, pero también la inserción exportadora está muy castigada por un tipo de cambio que premia el negocio financiero, y no cualquier negocio financiero, sino el de los fondos internacionales, que son los mandantes de Caputo desde el punto de vista, bueno, de dónde viene esta gente que está conduciendo esta política económica. El segundo elemento de la restricción externa es la deuda, ¿no? Es un modelo que, a pesar de que le cuesta mucho conseguir deuda y cada vez le cuesta más y más cara, bueno, ahí hay un elemento que configura una salida de recursos afuera muy fuerte. Y hay uno tercero que creo que hay que contemplar, lo que es todo el acceso a dólares baratos que tuvieron los sectores medios y altos de nuestra sociedad para irse a gastar plata afuera, sobre todo en esto que se conoce gastos por turismo. Y el último elemento muy importante es la fuga, la salida de dólares, que es como se está cerrando la bicicleta financiera. Bueno, acá hay mucha gente del sector bancario, conocen en la jerga el concepto de carry trade, pero básicamente es especular financieramente en moneda argentina y terminar comprando dólares, generalmente con los dólares que ofrece el Estado a un valor bastante barato. Entonces, en ese escenario de restricción externa se da un esquema de, insisto con esta idea de, digamos, de sábana corta, o una disputa cada vez más explícita entre las distintas fracciones que conviven
al interior del capital, que da cuenta que esto, se habló acá de Menem, una cosa que tuvo el menemismo fue haber logrado, bueno, a través de distintas transferencias de ingreso, había logrado congregar el apoyo del conjunto de los sectores dominantes. Acá, por lo menos desde el punto de vista económico, me parece que hay un esquema distinto. Y esa sábana corta la quería plantear o presentar en 3 aristas. La primera es este cuadrito que yo no lo veo y no sé si ustedes lo ven. Pero bueno, ¿qué es lo que se trata de plantear ahí? Es una cuentita muy simple que no la voy a explicar metodológicamente. Acá tampoco lo ves bien. Igual te creemos. No sé. Ahí está. Ahí se ve bastante. Entonces, a ver si podemos hacer otro tipo de... Después nos mandás para la edición. Como los alumnos que tienen el PowerPoint. Después No me voy a poner a desarrollar la metodología porque se van a aburrir, a dormirse o a irse, y no es la idea. Pero lo que se hace acá es comparando 2019, 2023, 2024, obviamente se compara ganadores y perdedores al interior del capital, mirando esto desde el punto de vista de qué sectores de actividad aumentaron o bajaron su peso en la economía. Hay un montón de desarrollo metodológico detrás del armado del cuadro, no importa, lo que destaco es lo siguiente. Dentro de los ganadores, que lo primero que hay que decir es que representan el 40% del PBI, o sea que hay ahí un tema importante a tener en cuenta desde el punto de vista de que el 60% de la estructura económica del sector empresario queda, digamos, como perdedor desde el punto de vista de la dinámica que vamos charlando. Dentro de los ganadores, ¿qué es lo que uno ve o qué tipo de sectores ve? 3 tipos de sectores que son bien sintomáticos de la orientación de la política económica, que ganaron mucho con este modelo y que perdieron bastante desde el punto de vista de este enfoque durante el gobierno anterior. O sea que acá hay una redefinición al interior de los sectores dominantes que está bueno por lo menos tener en cuenta. ¿Qué hay ahí adentro? Obviamente primero y contundente el sector financiero, que tiene que ver con toda esta dinámica especulativa de distintas maneras que ha habilitado la política económica. En segundo lugar, todos sectores de precios regulados, empresas de servicios públicos, empresas de transporte, empresas de medicina privada, por ejemplo, que han tenido muchos tarifazos o suba de precios realmente muy fuertes, por supuesto impulsados por el sector estatal. Y finalmente 2 sectores que tienen que ver con lo obvio de cualquier planteo neoliberal, que son los sectores anclados en lo que llamamos ventajas comparativas o producciones primarias para la exportación, centralmente minería y petróleo, en un lugar relegado, pero ahí también en el podio de ganadores, la actividad agropecuaria. ¿Y quién aparece abajo desde el punto de vista de este enfoque, ¿no? De quién gana y quién pierde? Bueno, aparecen sectores que tienen que ver con el ajuste, obviamente todo lo que tiene que ver con la salud pública, con todo lo que tiene que ver con el sector educativo, sobre todo el público, y aparecen 3 sectores que son muy castigados producto de distintas medidas de política económica que achicaron el mercado interno, que están generando este proceso que conversamos de apertura económica y demás. Ahí está. Que básicamente tiene que ver con la construcción, un sector muy castigado por la política económica y sobre todo por todo el ajuste sobre la obra pública. En segundo lugar, el sector del comercio, que está también muy castigado por el deterioro en el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos, y la industria, que solo para poner un dato acumula una caída en su nivel de actividad muy fuerte, en el combo histórico que perjudica al sector industrial, el combo histórico del liberalismo, que es apertura, un tipo de cambio bastante poco competitivo para estimular actividad productiva, retracción del mercado interno y costos financieros por las nubes, que hace prácticamente imposible cualquier tipo de posicionamiento competitivo frente al escenario de apertura. Entonces el primer elemento de la sábana corta, desde mi punto de vista, tiene que ver con este argumento, ¿no? De
Es un modelo que ha beneficiado a sectores muy concretos del poder económico y para tener en cuenta, los ganadores de hoy eran los perdedores del modelo anterior, si podemos hablar de que en el gobierno anterior hubo un modelo, y los perdedores de hoy eran sectores que habían ejercido cierto liderazgo en la etapa actual. O sea, ahí hay algo que me parece interesante tener en cuenta, insistiendo en la idea, los ganadores son el 40%, desde el punto de vista, insisto, de las fracciones del capital. El segundo elemento de la sábana corta, que tiene que ver con otra filmina, que tampoco se ve, pero no importa, no te preocupes, porque lo importante no te calientes. Ahí está, ya, con eso alcance y solo. Tiene que ver con una cuestión de los arreglos geopolíticos o los alineamientos geopolíticos del gobierno. Casi el 80% de lo que exporta Argentina son productos primarios, o con alguna derivación industrial, pero muy poquito. De todo lo que exporta Argentina o se exporta desde Argentina, el 70% lo explican 50 empresas. O sea, estamos hablando de un capital muy concentrado y una política económica que cada vez más desde el punto de vista de la inserción exportadora mira a China. ¿Por qué mira a China? No porque sea algo bueno, China no deja de plantear una relación imperialista con los países de la periferia de América Latina, sino porque ahí tenemos cierta complementariedad, ¿no? Nosotros exportamos, o las empresas que están en Argentina exportan productos primarios y ellos nos mandan todo lo demás. Y acá hay un alineamiento cerrado, bastante obtuso y bastante poco estratégico con Estados Unidos. Bueno, lo que muestra un poquito este cuadro tiene que ver precisamente con eso, con un alineamiento en la inserción internacional de la Argentina con el hegemón en retroceso en términos financieros, en términos industriales, en términos tecnológicos y en términos comerciales, que es lo que uno ve cuando analiza la evolución del comercio mundial de la periferia de América Latina con estos países, una caída muy fuerte en Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones y como origen de nuestras importaciones y la sustitución por China. Entonces ahí hay algo que desde el punto de vista de la cuestión económica y de la política económica genera tensión. Y el tercer elemento, yo creo que hay que tenerlo muy presente, es que desde el punto de vista del manejo de la política económica, insisto, en un escenario de ausencia de dólares, de restricción externa y de muchas y crecientes dificultades para generar un festival de endeudamiento como el que, por ejemplo, tuvo el menemismo, vieron que ahora se habla de bandas cambiarias, se puede ir para arriba o para abajo. Bueno, esos son los límites del gobierno y a mí me gustaría trabajar un cachito esta idea. ¿Qué implica la gran apuesta del gobierno, que es ir por abajo? O sea, ir por el dólar cerca de 1000, por decirlo para que todos lo entendamos. Eso implica, por un lado, jerarquizar claramente el negocio financiero de estos fondos especulativos más ligados a capitales internacionales. No casualmente muchas de las cosas que va generando el gobierno tiene que ver con bajar el plazo, reducir el plazo de tiempo para que estos capitales se queden en el país y por lo tanto pueden entrar y salir cuando quieren. Bueno, distintos mecanismos que van haciendo un tipo de cambio bajo, pero ¿cuál es el problema? Que ese tipo de cambio bajo en el marco de la apertura y de una tasa de interés muy alta genera crisis industrial, crisis productiva. Esa crisis productiva va a empezar a generar, y ya está habiendo registros que así lo prueban, una situación problemática en el mercado laboral, y ahí al escenario del conflicto social hay un pasito. Y este es el otro elemento que nada indica que ese modelo, al cual no le ingresan dólares, porque estamos hablando de un esquema de restricción externa, no desemboque en una crisis en el sector externo que lleve a una devaluación, que nos lleve arriba, a la banda, al techo de la banda, que sería el dólar alto, donde ahí el salto cambiario implicaría una subida muy fuerte de los precios, un desplome todavía mayor de los salarios y los ingresos fijos y conflicto social asociado
a esa problemática inflacionaria o hiperinflacionaria. Con lo cual el propio sistema de bandas, eso que está planteando el gobierno en el marco de la imposición del Fondo Monetario Internacional, da cuenta de dos cosas que desde mi punto de vista son fundamentales. Que ir por arriba o por abajo no es gratis desde el punto de vista de la relación del gobierno con los distintos sectores del poder económico, pero que ir por arriba o ir por abajo lleva a un escenario de crisis social. O sea, si vamos por abajo, con estabilidad, como le gusta decir a la gente que está vinculada al gobierno, la crisis viene más por el lado más parecido a los 90, que acá se hablaba, ¿no? De una problemática jodida en términos del mercado de trabajo, y esto implica caídas salariales, implica deterioro adquisitivo, implica menor ingreso en disponibilidad de los trabajadores. Pero ir por arriba es lo mismo, pero desde otro lugar, que se parece más a lo que fue 2023, donde nos cansamos de perder poder adquisitivo al calor de un dispositivo inflacionario que a los que vivimos de un ingreso fijo nos hizo bastante daño. Entonces, ¿qué es lo que me importa plantear? Desde mi mirada, ¿no? Que esto está atado con alambres, quiere decir que hay un desenlace de crisis social o de disputa social que no es menor si vamos por abajo o vamos por arriba, no importa. Lo que marco es que el desfiladero económico y social por el que se mueve el gobierno en el manejo de la política económica es muy estrecho, a pesar de que se presenta a Milei como un futuro ganador de un premio Nobel, ¿no? Esta idea me parece central. Que ese desfiladero tiene que ver con muchísimas decisiones de política económica que ha tomado el gobierno, o sea, son tiros en los pies que sistemáticamente se fueron generando estos mediocres que conducen la política económica en términos de una teoría económica que atrasa no años, siglos desde el punto de vista de la concepción teórica, y que ahí me parece a mí se abre un escenario muy interesante, que es una creciente conflictividad social, si el diagnóstico que planteamos es correcto, pero fuertes disputas arriba, al interior de los sectores de poder, producto de que está claro que es un modelo que no garantiza a la totalidad de los sectores una apropiación de excedente al estilo de lo que fue la fiesta menemista para estos intereses vía el endeudamiento, las privatizaciones, etc. Con lo cual, me parece que ahí se abre un escenario político interesantísimo, sobre todo para gente como nosotros, que nos interesaría que esto termine, que tiene que ver con esa doble fragilidad en lo que hace a la relación de los de abajo con los de arriba, pero también en lo que tiene que ver con las disputas que se están dando arriba. Y cierro con algo que me parece muy importante. Si el diagnóstico que se hace es correcto, lo que falta o lo que no está viendo es la articulación en términos de sectores sociales ligados al campo popular para pensar el modelo alternativo. Y lo que uno ve con cierta preocupación es que dentro de las corrientes más heterodoxas del pensamiento económico, muchas de las cuales condujeron el país en la gestión económica en el gobierno anterior, de Alberto Fernández y de Cristina, la idea es que lo mejor que puede hacer la Argentina en términos de consolidar un modelo económico de crecimiento y cierta redistribución es el modelo exportador. El problema del modelo exportador, por eso insisto que hay que sentarse a charlar y articular el modelo alternativo, es un modelo que sabemos que le sobran 2/3 de la población. Entonces no puede ser que desde el campo popular, si el desenlace crítico de este planteo económico es inevitable, lleguemos a ese escenario con la propuesta de un mandato exportador o un modelo exportador que hace agua por todos lados. Yo quería plantear esto, ¿no? Que me parece que no es menor, sobre todo después de lo de ayer, sobre todo después de toda la deriva muy represiva y autocrática de este gobierno y de toda esta batalla cultural, como se dice ahora, que es esta idea de que este la domó, que la situación económica es inmejorable y que por lo tanto el conjunto de la sociedad tiene que apoyar este planteo. Es un modelo, insisto, para pocos en lo que hace a la relación capital-trabajo, pero para pocos también en lo que hace a las distintas fracciones que conviven adentro del poder económico, pero los márgenes de acción son muy estrechos. Y la banda,
la banda cambiaria, me refiero, es bien sintomática desde mi punto de vista de esa estrechez, y creo que desde el campo popular deberíamos estar atentos a esa situación porque se abren un montón de perspectivas en términos de la dinámica del conflicto social. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. A ver, escuché muy atentamente a los tres expositores que me precedieron en el uso de la palabra y tenía pensada una exposición y la voy a cambiar drásticamente. Claro. ¿Por qué? Corremos un gravísimo peligro y es el peligro de la autosuficiencia complaciente. ¿Qué quiero decir con esto? No se me escapa que estoy charlando en un sindicato y que esta charla suceda en un sindicato para alguien que tiene mi trayectoria personal y política es casi una curiosidad. Para que yo en 1975 pudiera charlar en un sindicato, tuvimos que ganar en Villa Constitución a Sigla. Antes yo no charlaba en ningún sindicato. Entonces, cuando yo miro y escucho lo que los compañeros van diciendo, recuerdo una vieja fórmula de Lenin que decía economía, política concentrada. La fórmula es magnífica si entendemos qué es política. Si creemos que la política es básicamente el recambio institucional y cada 2 años votar, estamos en el oro. De modo que la política tenemos que pensarla de un modo menos institucional, liberal, tradicional, porque de lo contrario, lo que nos queda es esperar los suficientes cachetazos que nos han ido informando cómo desde 1975 para acá, en el plano inclinado que vivimos 50 años, no 50 minutos, no hemos acertado nada. ¡Wow! Nada. No, nada. Todos los números nos hacen saber que tenemos una catástrofe que no ha hecho otra cosa que desplegarse y avanzar. Entonces, para ser menos autocomplacientes, vamos a plantear que ellos tienen una política. Nosotros no. Este es el primer dato decisivo. Si no nos planteamos esto, lo demás son saludos a la bandera. Mejores, peores, más simpáticos, menos cabrones, sin duda. Pero saludos a la bandera. Y ahí es donde recuerdo una vieja fórmula de Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Para un marxista, es decir, Clausewitz no es de ninguna manera un pensador popular, es un pensador sistemático de la guerra como actividad, digamos así, profesional. Un marxista se tiene que preguntar de qué política es continuación esta guerra que venimos sufriendo 50 años.
Y entonces ahí las cosas empiezan a clarificarse con cierta exactitud. Martín nos fue mostrando el problema de las bandas. A quién favorece una cosa, a quién favorece otra. No hay ninguna duda que cada una de las políticas tiene beneficiarios y tiene víctimas. Podemos mirar al interior de cómo está constituido el capital para saber que en la otra punta cada modificación del capital es una modificación de la clase obrera. La clase obrera es la versión viva del trabajo que, con la versión muerta del capital constante, genera un excedente que se apropia de un cierto modo. ¿Para qué nos interesa esto? Para entender que hay un hilo conductor y que las repeticiones no son repeticiones exactamente. Vamos a ver, primer dato, entre 1975 y 1991, durante 16 años, no hubo un solo año donde la inflación fuera inferior al 100% y hubo 2 hiperinflaciones. Creer que la inflación es simplemente el problema técnico de si es puramente monetaria o está multideterminada, que es una discusión al interior del pensamiento económico, relevante sin duda, pero si lo miramos así, se nos escapa que la hiperinflación y la inflación fue una política de disciplinamiento social. Y que esta política de disciplinamiento social no es cualquier política. Por eso, cuando aparece Menem, hacemos ¿qué pasa? Durante un rato parecía ser que la cancha se tranquiliza, que me puedo comprar una heladera en 18 cuotas. Y esto, para el que no se puede comprar una heladera, no tiene, es casi tocar el cielo con las manos. Pero aquí viene la segunda parte. Si yo durante 16 años discipliné de un cierto modo, le enseñé a una sociedad que la hiperinflación es como la lluvia, es decir, un hecho natural. Y ante los hechos naturales, ¿qué podemos hacer? Llueve, nos ponemos el paraguas, yo me pongo mi paraguas, porque nadie usa para la lluvia ningún paraguas colectivo. ¿Sí? Y cuando yo aprendí que mi paraguas me protege, ya aprendí lo que me quisieron enseñar tal cual. Entonces, el primer asunto que tiene un derrotado es que no tiene conciencia que su experiencia es fuente de conocimiento, porque no es este el objeto de su reflexión. ¿Y esto en qué se expresa? En que no tenemos política frente a la política sistemática de ellos, que no tiene un solo movimiento en falso. Lo podemos constatar de 100.000 maneras. La última que vamos a usar es la contabilidad electoral. Fíjense, Macri gana en el balotaje por un pequeño margen. Milei gana en el balotaje por un margen ya mucho más ancho. ¿Qué estoy contando? No tengo ninguna duda que la crisis que Martín plantea está a la vuelta de la esquina, no está agarrado con alambre esto.
el alambre es casi una lectura, optimista. Este sistema cuesta $1.000 millones por semana. Tener el dólar planchado en este cuento cuesta $1.000 millones por semana, que el central tiene que desprenderse y no tiene. Por eso tienen que rejuntar de cualquier lado. Acaban de recibir 12, que en realidad son 8, porque el resto es lo que tuvieron que repagar, y están buscando todo el tiempo una repo. ¿Por qué? Porque $1.000 millones cuesta sostener esto cada semana. Pero acá viene la otra parte. Vimos el estallido del 2001. Pusimos la carne en el asador, sí, claro. Y fuimos el asado. Sin política, tal cual. No alcanza con gritar que se vayan todos. Fíjense, que se vayan todos no es una orden, no es váyanse, es que se vayan, que el núcleo dinámico siguen siendo ellos. Pues bien, si ellos siguen siendo el núcleo dinámico, ellos conservan la iniciativa en un espacio político conducido por imbéciles, pero en expansión. Macri era más chiquito, esto es más grande, y vemos un tercer fenómeno. Los que no le creen nada a nadie. Cuando miramos el resultado electoral, vemos que la primer fuerza de este país son los que no votan. Entonces uno puede decir, bueno, si me agarra un ataque de pedagogo boludo, digo, claro, hay gente que no tiene conciencia de clase, no tiene conciencia, sin duda. ¿Y qué quiero decir con mi I? Este es el estado de la cuestión. Por lo tanto, si yo no tengo política para los que no votan, y no tengo política para el enfrentamiento, no estoy en el horno. Ya no sé en qué lugar me estoy ubicando. Entonces, pego la vuelta y pongo el caballo adelante del carro. Fíjense, en la ciudad de Buenos Aires, el 47% no votó. La Argentina tiene una tradición política sobre el voto en blanco. El voto en blanco era el instrumento que tenían las mayorías populares cuando no tenían posibilidad de acción. Si nosotros convocáramos al voto en blanco, y esto es una hipótesis, claro, y el 47% de la ciudad de Buenos Aires votara en blanco, la crisis política del mercado ya habría estallado y Milei estaría no en el horno, pero tampoco tendríamos política para enfrentar la cuestión. Pero ni siquiera tenemos política para plantearnos la discusión en el terreno electoral, porque acá viene la cuestión. Cuando Alfonsín nos dijo, con la democracia se cura, se educa, se come, no se educa. Entonces, ¿qué es lo que recibe el que escucha? Me están contando el cuento de la buena pipa. Si el partido de la justicia social tiene 30% de pobres, ¿qué quiere decir la justicia social? Si yo digo la justicia social es una mierda, la experiencia me hace saber que gran cosa no es. Milei se queda con la verdad. Milei es el tipo que dice que nos va a mandar al carajo y nos manda al carajo. Y eso es lo que dijo, nunca dijo otra cosa. Y si miramos cómo se votó
en las últimas 3 veces terminamos de entender. Cristina se fue en el 2015 y el candidato de Cristina en el 2015 era Daniel Scioli. No hace falta que yo abunde nada, ¿verdad? Bien. El hombre que enfrentaba a Daniel Scioli era Mauricio Macri. Y el hombre que dijo que había que votar a Mauricio Macri era Massa, que es el candidato contra Milei. Si alguien no entiende que estos son intercambiables como los muñequitos del futbolín, claro, entonces acá viene la cuestión de que enfrente no hay oposición, y como no hay oposición, se puede hacer esto porque estamos desarmados. Muchas gracias por ajustarse a los tiempos. Entiendo que las ganas es de hablar más, ya que están ocupando este espacio, pero ahora bueno, tenemos esa ocasión. Yo tengo una pregunta, pero si hablo para que vayan pensando algunas, voy guardando el micrófono. Un poco aunando lo que han dicho los cuatro, ¿no? Esto de cohesión en tu planteo de que nosotros no tenemos política. Entonces me pregunto, en este escenario que describía Martín, de una crisis inminente y una resistencia, aunque sea visceral a ella, vamos a estar ante una masacre, ¿no? Estamos en una masacre en Entonces, curso. sí, me refiero concretamente a gente en la calle y una represión concreta recién, ¿no? Que le den un broche sobre esta masacre que estamos sufriendo. Entonces, en ese camino, o mientras tanto, aunque falte poco, ¿cómo hacemos en términos de organización para conquistar una sociedad que quienes tenemos un trabajo asalariado, vinculado al Estado, como la investigación, la docencia y demás, estamos siendo cada vez más estigmatizados? Claro. Esto es una novedad creciente, pero que estalló, por lo menos quienes trabajamos con la docencia en la provincia de Santa Fe, el disciplinamiento al que nos están sometiendo con profundo éxito, de la mano de una consideración social cada vez más negativa sobre nosotros en esta sociedad, es inédita, pero parece que vino para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones? O más bien, hay condiciones para, bueno, si se pueden explayar en eso, porque la verdad que para mí es una incógnita. No sé si alguien quiere preguntar, Marcelo. Así hacemos todas. Muchas gracias. Ese porcentaje de gente que no va a votar, como decía Alejandro, yo le agregaría otro porcentaje importante de la población económicamente activa, que es aquella que es la no registrada. Y que yo tengo serias dudas de que los partidos políticos, por lo menos los que nos interesan los partidos políticos mayoritarios, tengan una política determinada para esa gente. Creo que no la tienen. Tampoco yo sé cuál debiera ser. Y a veces tengo la sensación de que la dirigencia sigue pensando en políticas y en una estructura de trabajo que es de la década del 70, de antes del 75. Y esa franja de población, no se trata de un estudio sociológico, pero después tiene comportamientos electorales aparentemente contrarios al sector al que pertenecen. Piensan y actúan de manera diferente a los afiliados a los sindicatos tradicionales. Y yo no sé si la dirigencia política y la dirigencia sindical tienen claro qué habría que hacer al respecto. Esa es la reflexión pregunta. Gracias. ¿Puedo? Sí. Yo tengo una pregunta para Martín, que tal vez pueda tener algún comentario de Alejandra con el planteo que hizo. Vos hablabas de una tesis, la tesis de la sábana corta, y esta suerte de posibilidad de estallido, de crisis, yendo por arriba de la banda o el techo de la banda y el piso de la banda. Con respecto a esto que vos planteás sobre
la repartición de los sectores de poder que ganaron este 40%, es que ellos se vieron beneficiados con el gobierno de Milei. No me termina de quedar claro, me gustaría escuchar algún tipo de respuesta, de parte, alguna reflexión respecto a qué pasaría con estos sectores en alguno de los dos escenarios, ¿no? Porque me da la sensación de que lo que vos planteás tiene que ver justamente con la clase trabajadora, ¿no? Una devaluación o una continuidad del dólar barato termina siendo un estallido o un ajuste de tuercas en ese sector, en la clase trabajadora. Estoy pensando en este sentido en que en el 2001 se habla, se plantea de que hubo una suerte de elección de dos posibles caminos que tenían estos sectores, los sectores concentrados del poder, la alianza devaluadora o el planteo de la dolarización. ¿Existe eso hoy? Digo, ¿hay un escenario dentro de estas disputas de los sectores concentrados del poder? ¿Hay una salida con respecto a esto? ¿Hay uno de estos dos escenarios que lo beneficie más? Y cierro con esto, pienso en una reflexión de parte tuya, Alejandro, respecto a esto, porque vos hablas de que no tenemos una política. ¿Hay alguna política, digo en esta misma pregunta, ni siquiera reformulada, hay alguna política de estos sectores concentrados que son hoy los grandes ganadores del modelo? Sí, bueno, es largo todo. Esto, creo que vemos, bueno, todo lo que han planteado acá los panelistas, creo que de por demás importante, desde la historia, haciendo ese revisionismo, desde lo económico, como Martín Sol, cuando íbamos a Flaxman a charlar ya por los 90 con el tema de la EPE, con la privatización, bueno, de Alberto. Pero interesante que decía usted. Yo no sé si esto pasa, este cambio pasa por un partido político, porque desgraciadamente estamos atravesados por toda esta idea de los distintos partidos políticos. Si no, remitámosle lo que está pasando, de que tenemos las divisiones dentro de los partidos con una visión totalmente distinta, y principalmente que no vemos esas políticas. No vemos esa política para salir en esta encrucijada, en lo que yo creo que no estamos muy lejos, pero en el despelote que se puede armar, la anarquización del despelote, porque no hay un líder. Y esto lógicamente que nos puede llegar a conducir para cualquier lado, y lo más peligroso. Pero algo hay que hacer, con algo hay que frenarlo, con algo hay que ver cómo frenamos esta ola, como para poder acomodarnos y tener esas políticas, digamos, no solamente el poder por el poder, sino tener esas políticas, porque yo creo que está más allá de convencer en ese 50% que hoy no está yendo a votar. A ese sector lo que hay que apuntar, porque ese sector claramente está diciendo que no lo quiere a nadie, ni de un lado ni del otro. Y creo que de este lado, yo no digo que no lo vemos, lo estamos viendo, lo que no sabemos es la fórmula para llegar a conquistarlo. O crear esas políticas como para poder conquistarlo. Yo creo que estamos parados, y sin temor a equivocarnos, pero más allá de una ideología política que hay dos veredas, o sos patriota o sos colonia. Y esta es la discusión que se tiene que dar en una primera etapa, para construir esa política. Y yo lo voy a decir en un término muy vulgar, para que lo entendamos todos. La derecha siempre nos inventaron locos, cantores, artistas y todo para llevarnos a esta situación. Y por este lado, con el políticamente correcto, no hemos torcido ningún rumbo en lo económico, en lo que vos planteabas, Martín. Porque si vemos toda esa evaluación que hacemos de todos los años, si bien como laburante vos tenías, digamos, un oxígeno en muy poco periodo, en estos 40 y pico de años de democracia, pero lo demás fueron todos pérdidas. Fueron totalmente pérdidas. Y cuando hablamos de lo popular, a mí no me gusta hablar de lo popular, porque lo popular es lo que ha buscado la derecha de bajarnos el precio a lo nacional.
a lo que es nuestro. Pero lo más lamentable de todo esto, que el común de la población que sufre todo estos ajustes, hoy apoyan esas políticas. Y esto es lo que no le alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a ver. No le alcanzamos a ver a cómo le llegamos para que esa población, porque como gremio estamos lógicamente para levantar una ascendencia social. Pero conseguimos con gobiernos que nos favorecen esa ascendencia social y los trabajadores se nos desplazan. Votan a la derecha. O sea, el propio que les dio de comer termina votando al propio verdugo. Y esta historia se viene repitiendo en este país. Por eso yo soy un convencido, como Néstor una vez le dijo del ajuste, que en vez de ahí, que van un poquito para este lado, para la gente, yo creo que tenemos que conseguir, si la derecha consiguió un personaje, un loco, para llevarnos a esto, para beneficio de todos esos grupos económicos, nosotros de este lado, para salir de esta crisis lo más rápido y poder ordenarnos y orientar el barco, tenemos que tener otro loco. Y que venga a revertir esta situación para este lado. Porque esto con lo políticamente correcto no lo vamos a corregir. Y esto va a llevar generaciones, muchas generaciones después de darlo vuelta. Es más largo para hablar, pero es muy lo que yo. No sé quién quiere ya Yo empezar. solamente hacer una reflexión con lo que empezó planteando la coordinadora Laura sobre qué vislumbramos, qué es lo que vemos, qué es lo que pasa. Nadie tiene la bola mágica acá. Algunos tenemos una referencia política, que ayer fue a prisión. Algo se movió, poco, mucho, nada. Nosotros tuvimos, primero quiero decir que tenemos que asumir que estamos en una resistencia y que esta es una batalla larga, no es de efecto inmediato, nadie tiene la posibilidad de saber si esto dura, como decían acá, 2 días, 3 meses, 4 años, si este energúmeno puede ser reelecto o no. Eso hoy creo que no lo sabe nadie. Hay cuestiones internacionales que también influyen en la construcción del poder en la Argentina, en materia económica, en materia cultural, en materia social, el clima de época. Y nadie es dueño de la verdad. Cada uno de nosotros tiene su experiencia. Entonces, yo puedo hablar de la mía, que me formé, empecé a formar políticamente a los 16 años con un sueño que era que el general volviera. Ojalá se pueda transmitir esto a los jóvenes, muy entusiasmados con el tema de Cristina, que tengan un objetivo, que sea la libertad de ella. ¿Y cómo se logra la libertad? La libertad no, el retorno de Perón a la patria. No se logró de un día para el otro, primero que fueron 18 años. Y después, con ese bastón de maricón en la mochila, cada uno hizo lo que tenía que hacer. No hubo una resistencia organizada. El peronismo estaba redividido. El voto blanco fue una alternativa. Surgió el Partido Popular, surgió Framini por un lado, surgió Cruz por el otro, surgió Bandor, el burócrata. Pero bueno, el burócrata en su momento hizo tomar en forma simultánea todas las fábricas del país. Cada uno hizo lo que tenía que hacer. En la escuela secundaria los estudiantes se organizaban, en la universidad se organizaba la resistencia universitaria, en la fábrica era por fábrica, no era por CGT o por otras cuestiones. Había 3, 4 CGT, había 62 legales, 62 traidoras. Y no creo que ahora la cuestión sea muy distinta. Hay que asumir que cada uno debe hacer en su lugar de laburo, en su lugar de trabajo, lo que crea conveniente para realizar los compañeros. ¿Hay un desplazamiento? Sí, seguro que hay un desplazamiento. Nosotros en el gremio bancario tenemos un dirigente, hablando mal y pronto, de puta madre, radical, que se puso al hombro un montón de cuestiones,
y que nos enorgullece a todos como secretario general de una organización sindical como la bancaria y como diputado de la Nación. No deja pasar una. Y la tiene clara. Él está al lado de Cristina, porque sabe que por ahí puede venir la solución política. Pero él conduce un gremio donde más de la mitad de los trabajadores han votado a Miguel. Y como bien dice, votan por derecha y después quieren que nos disfracemos de Che Guevara. Y bueno, de esto se trata. Nosotros nos cansamos y nos tenemos que recansar y volver a cansarnos de inculcarle en la cabeza de cada compañero bancario de que son asalariados, de que viven de un salario, de que son trabajadores. Y este problema que tenemos, o esta dificultad que tenemos los bancarios con nuestros compañeros, más de uno debe haber festejado ayer que Cristina está en Cana. Seguro. Y después el mismo compañero que te reclama la paritaria, que te dice por qué no me aumenta el sueldo, por qué no me acepto, por qué no tengo el otro, o cuando hay un cierre de sucursal, ¿a dónde voy a parar? Que me garantice la fuente de trabajo, quiero el traslado a tal lado. Y si estalla la crisis, no sé, veremos. Nadie puede. La crisis del 2001 estalló y a los organizados del movimiento obrero, de la CTA, de la CGT, de la corriente sindical, la vimos pasar. No organizamos nada nosotros. Tuvimos que acomodarnos a cómo se dio la cuestión y buscar un liderazgo. Para que no sea Cristina hoy, será Juan mañana, María José otro día. Porque los melones se vayan acomodando. Cuando vino la crisis del 2001, no teníamos de la galera sacando, este es la persona, hombre o mujer, que nos va a conducir al éxito, nos va a sacar de este quilombo de la crisis. Apareció Dualde, tuvimos 5 presidentes en 5 días o en una semana, y las cuestiones se fueron acomodando. Y bueno, la gente siempre hay que creer en la conciencia de lucha de que sabremos elegir en su momento a la persona que conducirá esto el día de mañana. No tenemos, ninguno de nosotros tiene la sabiduría para saber qué es lo que va a pasar mañana. Cada uno habla de su experiencia. Hoy nosotros tenemos un gremio con esta seccional, la conducen los jóvenes, una nueva generación de dirigentes. Y claro, tienen a lo mejor perspectivas, que no van a pensar a lo mejor igual que yo, que he vivido ciertas cosas y he atravesado otras. Una generación distinta. Y así se van a ir dando las cosas. Hay que apostar a los jóvenes en su creencia y uno les puede transmitir, mirá, yo hace 40 años peleé para que el general volviera. Vos ahora que decís que Cristina es tu líder y está en Cana, tenés que pelear para que salga libre y conduzca este proceso. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Tirando tiros? No, esa experiencia la vivimos, dejó mucha sangre en el camino. La vivimos construyendo, estando con el compañero, hablando, codo a codo. No hay otra alternativa. Y uniéndonos y mirándonos a la cara, lo que siempre estuvimos del lado del mostrador. A mí, cada vez que hay que convocarse a la plaza el 25 de mayo, nos convocamos por algún quilombo. Porque estuvimos ayer. Y a mí la verdad que es una alegría bárbara, porque me encuentro con los compañeros de hace 30 años atrás que venimos peleando por la misma historia contra Macri, contra Menem, contra contra el otro, pero con la satisfacción de que estuvimos de este lado. Nos fuimos al Tipanqui, que estuvimos aquí, allá, o más allá de lo que hablábamos, hablando del compañero de Scioli, que da vergüenza ajena, de un Massa que puede estar por acá, por allá, y de la política en general hoy. Al tipo han transitado desde Patricia Bullrich hasta juez, han transitado por todos los partidos políticos habido y por haber, y si no transitan por eso van a inventar algunos para seguir estando. Nosotros tenemos orgullo y me parece que unirnos, los que estamos del mismo lado del mostrador, va a seguir siendo la solución para plantear estas cuestiones. El impensado en la Argentina, en la plaza 25 de mayo de Rosario, el día de ayer, impensado, por lo menos en mi experiencia, ver a los peronistas, a radicales, a socialistas, al Partido Comunista Revolucionario. Y son procesos. El 30 de abril de 1982, previo a que nos anunciaran la guerra en Malvinas, en Rosario hubo una manifestación. Y nos cagamos a palo
comunistas y peronistas, a palo, en la esquina de Santa Fe y Buenos Aires. Bueno, son procesos y se fueron dando. Y esto también tuvo nombre y apellido. Fue a partir de Néstor Kirchner que la izquierda, o parte de la izquierda argentina, empezó a brevar con el partido peronista del Movimiento Nacional Justicialista. Y el día de mañana será eso, se volverá a dividir o no, pero bueno, son procesos. Uno habla desde la experiencia que le tocó vivir y rescato lo positivo. Rescato lo positivo de esa plaza. Rescato haber visto ayer en la Panamericana que cortaban la ruta los trabajadores del ESMATA. La conducción del ESMATA convocó a sus trabajadores a cortar la ruta. Y había cientos y cientos de trabajadores del ESMATA, lo vimos todo. Y ellos eran laburantes que salían del laburo y que tienen un buen salario. Bueno, hay conciencia de clase, hay reservorio de una brevar para dar la pelea. Porque si no, tenemos que ir a dormir y esperar que pase no sé quién. Y loco, loca, no. Acá la dirigencia se va. Nosotros no podemos construir ni un cuadro ni a un loco. Son procesos que se van dando naturalmente. Así como surgió un Juan Domingo Perón en su momento, un Hipólito Yrigoyen, un Néstor Kirchner en otra época, Cristina. Los líderes surgen según las épocas, según las circunstancias, y no tengo duda de que alguien se va a hacer cargo de este gran desafío que tenemos los argentinos y la Argentina por delante. Tengo una visión optimista en cuanto a la resistencia, porque es de lo que hay que nutrirse, de saber que tenemos que resistir y tenemos que estar en la trinchera, no queda otra. No se falta. Bueno, no sé tu nombre, pero Facundo, esto de las bandas, que parece la canción de Los Redonditos de Rico Tarde, vamos las bandas. Lo que yo traté de plantear es que las dos tienen problemas desde el punto de vista de la suerte de los de abajo, digamos, ¿no? Por desempleo y crisis productiva y por inflación y destrucción de salario. Pero lo que vos aportás es muy importante. Por abajo el único sector beneficiado es el sector financiero, que es en esencia el esquema este. Ahí perjudica mucho a la industria, perjudica mucho al sector productivo, incluso al sector productivo exportador como el campo, por llamarlo de alguna manera, que con este tipo de cambio y en este escenario internacional y con estos alineamientos que estuvimos charlando tiene serios problemas. Ir por arriba, bueno, es justo el esquema al revés, es privilegiar o tratar de privilegiar a esos sectores. El pato de la boda junto con el trabajo es la industria, porque ahí me parece que hay un tema que no es menor. Ahora, la sociedad rural, la UIA no están diciendo nada de estas cosas, pero claramente ahí vas a... el industricidio que se está viendo ahora en los números es muy contundente, tiene un correlato obvio en el mercado de trabajo, así que por ahí va, me parece, la discusión. Ahora, si esto es el equivalente a devaluar, dolarizar del 2001, me parece que no. Pero sí es muy interesante pensar lo de las bandas como la estrechez por donde se mueve el gobierno, ¿no? Eso me parece que está bueno, por lo menos para mí. Pero asumiendo lo de Alejandro, que estamos desarmados, o sea, no hay ahí un esquema de un modelo alternativo ni una construcción política que vaya tratando de apuntar a eso. Y el modelo alternativo, un poco lo de Laura, necesariamente es de confrontación. Y cuando vos vas a confrontar con factores de poder tan consolidados y con tanto poder de veto, sin sustancia política, durás 2 minutos. Entonces me parece ahí que hay un tema, ¿no? De asumir que el modelo alternativo, que hay un montón de ideas que están dando vueltas, pero que no están hilvanadas, articuladas, pero sobre todo lo que carece esas ideas es de fuerza social. Entonces ahí tenemos un problema y parece una de las frases que a mí me quedan de esta charla es esto, estamos desarmados. Entonces me parece que hay que pensar mucho esa cuestión. Y creo
esto del loco o el cuerdo que vos planteabas, es la calle. Es la calle. Y ayer la verdad que a mí por lo menos me pareció conmovedor lo que hizo la gente del Frente Izquierda. A diferencia de muchos sectores del peronismo que no salían a decir nada, por lo menos por ahora, el Frente Izquierda salió a bancar y salió a plantear la necesidad de callejear un poco esta situación que acá se planteaba de resistencia. Y asumiendo esto, que confrontar cuando tenés tanto poder económico enfrente, si no tenés construcción política detrás, es imposible porque enfrente la capacidad de veto a lo que vos quieras hacer es muy, muy grande. Bueno, eso. A ver. El tamaño de la pelota que tenemos que enfrentar es un poco más grande que la Argentina. Cuando acá el compañero habla de un clima de época, conviene ponerle un nombre. Es una derrota de época. Cuando uno mira la historia de la construcción de los movimientos populares, y tomemos el peronismo, conviene mirar de cerca el acto fundacional. El 17 de octubre de 1945. ¿Por qué digo mirar de cerca? Porque nos vamos a enterar de varias cosas. La primera es que el 16 de octubre de 1945, la CGT estaba discutiendo todavía si había que hacer o no un paro general. Y como siempre llegaron tarde. El paro ya estaba lanzado en todo el país. Pero esta es la primera curiosidad. La segunda curiosidad es que el hombre que hace el mejor análisis, estamos hablando de una discusión al interior del movimiento obrero, de la cual hay actas, y las actas son de dominio público y son interesantísimas, porque lo que se debate allí es en calidad conceptual e intelectual bastante mejor que las huevadas que se dijeron años después sobre todo el movimiento. Digo, el más importante expositor era el secretario general de la Unión Ferroviaria, que era en ese momento el gremio decisivo en ese modelo agroexportador. No hay que explicar mucho. El tren, el puerto, sí. El tren es la continuación del puerto en tierra firme. Cuando se habla de mercado, cosa que estos pibes hablan pero no saben de qué hablan, se habla de ferrocarril. El segundo dato, no menos importante, es que el entonces coronel Perón está preso. Está Martín García y le manda una carta a Evita el 13 de octubre del 55. Le dice: negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro y van a ver quién tiene razón. Dicho de otro modo, el que iba a encabezar el movimiento 4 días antes, mientras estaba sucediendo, no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. ¿Qué nos hace saber esto? No es Perón el que construye el peronismo, es el peronismo el que construye a Perón. O aprendemos a mirar para abajo y hacernos cargo y dejar de esperar el Salvador. El cristianismo nos propone un Salvador. Y en el cristianismo al Salvador lo crucifican. No aprendimos nada de eso todavía. Digo, porque
que una estructura simbólica transforme un instrumento de tortura. La cruz no era cualquier instrumento de tortura en el Imperio Romano, era lo que se le ponía a un esclavo insurrecto. A Espartaco lo crucificaron porque era un esclavo insurrecto, es decir, un vencido militarmente que no aceptaba la derrota. Entonces, aquí tenemos que pegar la vuelta. El problema no es cuál es, si cada uno hace en su lugar, sino qué tenemos que hacer para que haya un lugar. Porque, muchachos, un cuadro político no es un muchacho que tiene una biblioteca grande atrás. Ese es un tipo leído. Un cuadro político es un cuadro de una política. Y si no existe la política, la posibilidad de que existan cuadros políticos es una fantasía pendeja. Tenemos tipo más leído, tipo menos leído, tipo más inteligente, sin duda. Que es mejor ser más inteligente que tonto siempre. Mi mamá decía que era mucho mejor ser sano y rico que pobre y enfermo, y tenía razón. Ahora, de ahí no sale necesariamente una línea de comportamiento. ¿Y de qué depende la línea de comportamiento? De hablar en serio. A ver, de nuevo la historia política. En 1964, el general Perón intenta volver a la Argentina y se toma un avión de Iberia al que paran en el Galeao en Brasil. ¿Qué pasó en la Argentina cuando el general intentó volver en compañía de Bandor y el nada pasó? No se movió una hojita. ¿Por qué? Porque no había sido preparada políticamente. Porque la idea de que uno se puede tomar un avión de Iberia y bajar en Ezeiza no parece ser una gran idea política. Entonces, vemos la segunda vuelta del general, el 17 de noviembre de 1972. En 1967, 68, 69, vos podías ir a Madrid, visitar el Museo del Prado, ver las meninas, continuabas, ibas a Puerta de Hierro y el general te daba café con galletitas y charlabas con él 2 horas porque no tenía demasiado que hacer. Esto era así. La colección de Primera Plana nos permite ver cuántos tipos de radicalismo gorilas hasta los huevos habían ido a charlar con el general y volvían fascinados, porque el general era, entre otras cosas, un hombre fascinante. Pero en el medio pasó un pequeño detalle. Aparecieron unos muchachos que se cargaron al general Aramburu. ¿Se acuerdan? Ellos hablaban en serio y todos entendieron la diferencia. Podemos discutir, y tenemos la obligación de hacerlo, sobre la política que estos muchachos desarrollaron después. Pero hay algo que no podemos discutir, y es de que en esa política, en ese debate, se jugó la historia argentina completa. Bastó que fuéramos derrotados para que esto que viene atrás se desarrollara durante 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir
que para que nos escuchen los que no nos escuchan, tenemos que hablar en serio y no un discursito vacío como el que hacemos para las elecciones durante o después. Porque la idea de exigirle a los otros lo que yo no tengo no es una buena idea. Yo una vez le pregunté a una psicoanalista muy brillante, amiga mía, Silvia Blechner, ya no vive, ¿por qué era que las iglesias, estas evangelistas, tenían tanta gente? Y entonces Silvia, en lugar de enojarse con la gente que va a la iglesia evangelista, que es lo que solemos hacer, mirá qué pelotudo es este, me dijo, lo que tenemos que preguntarnos, Alejandro, es qué les dan ellos que nosotros no les damos. Esta no es la posición de un aristócrata enojado con la pelotudez ajena. Esta es la posición de un trabajador inteligente que quiere cambiar una cancha. Necesitamos cambiar la cancha. Cuando Lenin escribe el qué hacer, no escribe lo que van a hacer cuando tomen el poder. Escribe qué tiene que hacer uno con uno mismo para poder hacerlo. Bueno, no me queda más que agradecer, profundamente agradecida. En primer lugar, están al día acá y quiero agradecer que una vez más la bancaria nos haya recibido. Alejandro decía hace un rato que le resultaba novedoso estar hablando en un sindicato. Y recuerdo que hace muchos años Matías me había dicho que le habíamos abierto las puertas de la facultad al movimiento obrero. Yo no puedo estar más que agradecida con la bancaria, también con el sindicato de Luis Jorza, que tantas veces nos abrió las puertas, hemos desarrollado congresos, encuentros, y realmente creo que es un camino digno, sobre todo para nosotros, para la ciudad de Rosario, donde se ha gestado en 1969 la unidad obrero estudiantil, que a partir de acá nomás, en la Facultad de Humanidades de antes, en una fuerte alianza con los trabajadores. Pero algo más quería señalar, algo que casi todos ustedes conocen. Ha sido tradición de todos estos encuentros convocar a representantes de las distintas expresiones, del sindicalismo y de la actualidad. Hoy habíamos invitado también a la compañera Julia Estrada, que no pudo estar con nosotros porque avisó que estaba discutiendo el problema de las criptomonedas, hubiera sido muy interesante tenerlas acá, y también a Daniel Jofla como representante de un sector de la industria, pero privado. Tenemos el sector financiero, de la industria estatal, es decir, todas estas invitaciones son pensadas cuidadosamente. Durante 25 años lo tuvimos muy en cuenta. Sé que ustedes eso lo reconocen. Y bueno, no me queda más que agradecer y bueno, para los que puedan, mañana los invitamos al próximo panel que será en La Toma y a la presentación del libro El privilegio de la servidumbre del doctor Ricardo Antunes, que bueno, se explaya con mucha, con un análisis muy certero sobre la situación en la transformación productiva. Bueno, muchísimas gracias.